Mi esposo me engañó durante años, así que transferí todos los activos a una cuenta a mi nombre usando el poder notarial que él firmó sin leer. El día que me pidió el divorcio, legalmente ya no tenía nada. No pensé que terminaría escribiendo algo así, pero honestamente necesito sacarlo de alguna forma porque todo esto ha sido una mezcla de rabia, frustración y una calma rara que no sé ni cómo explicar. Mi esposo me engañó durante años, y cuando digo años no es una exageración dramática, es literal. No fue algo que empezó hace poco ni una estupidez de una sola vez, fue algo sostenido en el tiempo mientras yo vivía convencida de que tenía un matrimonio estable. No lo descubrí de golpe, fue ese tipo de situaciones en las que empiezas a notar pequeñas cosas que no encajan. Cambios en horarios, excusas medio flojas, mensajes que desaparecían demasiado rápido, llamadas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Al principio dudé de mí misma, porque esa es la mierda que pasa, uno intenta justificarlo todo antes de aceptar que te están viendo la cara. Pero llegó un punto en el que ya no podía ignorarlo más y empecé a revisar con más cuidado. Cuando finalmente confirmé lo que estaba pasando, no hice lo que cualquiera esperaría. No grité, no armé un escándalo, no lo enfrenté. Me quedé callada. Y no porque me faltaran ganas de mandarlo al carajo en ese mismo momento, sino porque entendí algo muy claro, si reaccionaba en caliente, iba a salir perdiendo. Mi esposo siempre fue el típico tipo confiado hasta lo estúpido, de esos que creen que todo está bajo control porque nunca han tenido consecuencias reales. En la casa, en las finanzas, en todo, él asumía que yo estaba ahí para organizar y que él solo tenía que firmar lo que le pusiera enfrente. Más de una vez dijo algo como que yo era la que entendía esos temas y que él confiaba en mí, y en ese momento esa confianza se convirtió en la herramienta que necesitaba. Durante más de un año hice todo con calma. Empecé a ordenar nuestras cuentas, a separar cosas, a mover dinero con excusas totalmente normales. Le decía que era por temas de impuestos, que el contador había recomendado cambios, que era mejor reorganizar ciertas cosas para el futuro. Y él, como siempre, firmaba sin leer, sin preguntar, sin detenerse ni un segundo a pensar qué mierda estaba autorizando. No fue algo rápido ni improvisado, fue lento a propósito. Cada movimiento tenía que parecer lógico, cada cambio tenía que tener una razón creíble. Abrí cuentas a mi nombre, transferí activos poco a poco, ajusté la titularidad de varias cosas importantes usando un poder notarial que él había firmado meses antes sin prestarle atención. Todo dentro de lo legal, todo respaldado, todo hecho de forma que no pudiera volverse en mi contra después. Mientras tanto, él seguía con su vida como si nada, saliendo, mintiendo, creyendo que tenía el control absoluto de la situación. Y yo, viéndolo todo, esperando el momento en que él mismo se disparara en el pie. Ese momento llegó cuando me pidió el divorcio. Así, sin rodeos, sin culpa, como si me estuviera haciendo un favor. Me dijo que ya no era feliz, que había conocido a alguien más y que quería hacer las cosas bien esta vez. Recuerdo perfectamente lo absurdo que sonó eso después de todo lo que había hecho a mis espaldas. Luego empezó a hablar de dividir bienes, de llegar a un acuerdo justo, como si estuviéramos en igualdad de condiciones. Yo lo escuché sin interrumpirlo, porque en ese punto ya no tenía sentido discutir. La conversación se volvió casi surrealista cuando su abogado empezó a revisar los documentos y a darse cuenta de cómo estaban las cosas realmente. El ambiente cambió en cuestión de minutos. Donde antes había seguridad, empezó a haber silencio. Mi esposo me miró con una cara que nunca le había visto, una mezcla de confusión y rabia, y me preguntó qué había hecho. No lo dijo gritando ni armando show, lo dijo como alguien que acaba de entender que la cagó en grande. Y la respuesta era simple, aunque no se la di en ese momento, había dejado de ser la persona que él creía que podía manipular. Legalmente, la mayoría de los activos ya no estaban a su nombre ni a nombre compartido. Estaban a mi nombre. Cuentas, inversiones, incluso la casa. Todo había sido transferido de forma válida con documentos firmados por él mismo. No había trampa ilegal, no había falsificación, solo decisiones que él tomó sin molestarse en entender. No sentí satisfacción inmediata como uno pensaría. Fue más bien una sensación de cierre, como si por fin todo hubiera encajado después de tanto tiempo tragándome la mierda en silencio. Él quiso jugar sucio durante años creyendo que yo nunca iba a reaccionar, y al final,
cuando decidió irse como si nada, ya no quedaba nada que llevarse. Y lo más irónico de todo es que, en su cabeza, todavía cree que la víctima es él. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde todo lo que conté, y aunque desde afuera podría parecer que lo más fuerte ya pasó, la verdad es que todo se ha ido acomodando de una forma que todavía me tiene procesando muchas cosas. Después de ese momento en el que su abogado empezó a revisar los documentos y todo se le vino abajo, no hubo una escena dramática ni un escándalo como los que uno imagina. Lo que hubo fue un silencio pesado y una tensión que se arrastró durante los días siguientes, porque claramente él no iba a aceptar perderlo todo sin intentar hacer algo. A los pocos días empezó con mensajes. Primero eran intentos de hablar como si nada, como si todavía tuviera algún tipo de autoridad para pedirme explicaciones. Me escribió que necesitábamos sentarnos a arreglar las cosas como adultos, que lo que yo había hecho no era justo y que estaba siendo vengativa. Leer eso fue casi ridículo, porque durante años yo fui la única persona que actuó como adulta en ese matrimonio mientras él hacía lo que le daba la gana creyendo que no iba a haber consecuencias. No le respondí de inmediato, no porque no tuviera que decir, sino porque no estaba dispuesta a volver a entrar en su dinámica de manipulación. Después de que ignoré varios mensajes, cambió el tono. Pasó de intentar mostrarse razonable a decir directamente que lo había engañado, que lo había manipulado para firmar documentos sin explicarle. Esa parte fue la que más me dejó clara su forma de pensar, porque en su cabeza la culpa seguía siendo mía, como si él fuera una víctima de algo que él mismo decidió hacer sin cuestionar nada. Mi abogado me había advertido que esto podía pasar, que era común que intentaran alegar ese tipo de cosas cuando se daban cuenta de que habían firmado cosas importantes sin leer. Pero que en la práctica no tenía mucho peso si todo estaba en regla, y en este caso lo estaba. Hubo una reunión formal con los abogados unos días después, y ese momento fue bastante revelador. Él llegó con una actitud completamente distinta, ya no era el tipo confiado que creía tener todo bajo control, ahora se notaba incómodo, molesto, tratando de sostener una posición que claramente no tenía mucho respaldo. En medio de la conversación intentó decir que yo lo había presionado, que había confiado en mí y que yo me aproveché de eso. Escuchar eso frente a otras personas fue casi absurdo, porque lo único que hice fue usar la misma dinámica que él había construido durante años, donde él delegaba todo sin interesarse realmente por lo que estaba firmando. Mi abogado fue bastante claro sin necesidad de ser agresivo. Explicó que cada documento había sido firmado voluntariamente, que no había evidencia de coacción ni de engaño directo, y que todas las transferencias se hicieron dentro del marco legal. No hubo espacio para dramatizar ni para inventar historias, porque todo estaba respaldado. En ese punto, mi ex se quedó sin mucho que decir, y por primera vez lo vi enfrentarse a la realidad de que no podía simplemente salirse con la suya. Después de esa reunión, su comportamiento volvió a cambiar. Dejó de intentar pelearlo legalmente con la misma intensidad y empezó a moverse desde otro lugar, más emocional, más desesperado. Recibí un mensaje en el que decía que no entendía cómo yo podía haber sido tan fría, que después de todo lo que habíamos construido juntos no merecía terminar así. Esa parte me generó una mezcla rara, porque no es que no reconozca que hubo años de relación, momentos reales, cosas que sí existieron. Pero tampoco iba a ignorar todo lo que hizo para mantener esa doble vida durante tanto tiempo. Mientras todo esto pasaba, yo empecé a hacer cambios más prácticos. Cambié las cerraduras de la casa porque, aunque legalmente ya no tenía derecho a entrar, no iba a arriesgarme a que apareciera sin avisar intentando hacer algún tipo de escena. También cambié contraseñas, cuentas, todo lo que pudiera darle acceso indirecto a mi vida. No fue por paranoia, fue por sentido común, porque ya había demostrado que no tenía problema en cruzar límites cuando le convenía. A través de conocidos en común me enteré de que estaba viviendo con la otra mujer, la misma con la que llevaba años engañándome. Al parecer, al principio todo era como él lo había idealizado, pero no tardaron en aparecer problemas, sobre todo con el tema del dinero. Eso no me sorprendió en lo más mínimo, porque gran parte del estilo de vida que él tenía estaba sostenido por cosas que ya no estaban a su alcance. Lo que antes daba por hecho, ahora tenía que reconstruirlo desde cero, y eso claramente no le estaba resultando tan fácil como pensó. No sentí satisfacción al enterarme de eso, pero tampoco sentí lástima. Fue más como ver una consecuencia directa de decisiones que él mismo tomó sin pensar más allá del momento. Durante años actuó como si nada tuviera peso real,
como si todo fuera reversible, y ahora estaba enfrentando el resultado de esa forma de vivir. En lo personal, estos días han sido extraños. No es que de repente todo esté bien o que me sienta completamente en paz, pero sí hay una diferencia clara en cómo me levanto cada día. Ya no estoy pendiente de revisar nada, ya no estoy tratando de encajar piezas para entender qué está pasando a mis espaldas, ya no estoy dudando de mi propia percepción. Eso, aunque parezca poco, cambia completamente la forma en la que uno vive. Todavía hay momentos en los que me da rabia recordar ciertas cosas, especialmente la facilidad con la que me mentía y lo natural que le salía sostener esa doble vida, pero esa rabia ya no me controla. Es más como un recordatorio de por qué tomé las decisiones que tomé y por qué no pienso dar un paso atrás. Si algo tengo claro después de estas semanas es que él nunca pensó que yo fuera capaz de hacer algo así. Siempre asumió que, en el peor de los casos, yo iba a reaccionar con emociones, con impulsos, con discusiones que al final no cambiaban nada. Nunca consideró que yo pudiera quedarme en silencio, observar y actuar en el momento adecuado. Y ahora que todo está hecho, lo único que le queda es tratar de entender en qué momento dejó de tener el control, cuando en realidad nunca lo tuvo tanto como creía. Actualización 2. Han pasado unos meses desde la última vez que escribí, y aunque pensé que todo ya se estaba acomodando en una especie de nueva normalidad, la realidad es que todavía seguían quedando cosas por cerrarse, sobre todo de su lado. Yo, por mi parte, empecé a enfocarme en reconstruir mi rutina sin tener que estar pendiente de alguien más, y eso ya de por sí fue un cambio enorme. No era algo espectacular ni una transformación de película, pero sí una sensación constante de estabilidad que no tenía desde hacía mucho tiempo. Durante ese tiempo, el proceso legal siguió su curso sin mayores sorpresas. Él intentó alargar algunas cosas, pedir revisiones, cuestionar ciertos movimientos, pero nada de eso cambió el fondo de la situación. Todo estaba bien documentado, todo había sido firmado por él, y cada intento de revertir algo terminaba chocando con la misma pared. Llegó un punto en el que ya ni siquiera insistía con la misma fuerza, y eso se notaba en la forma en la que su abogado manejaba las conversaciones, mucho más directo, mucho menos dispuesto a discutir cosas que no tenían base. Yo mantuve distancia en todo momento. No respondía a mensajes que no fueran estrictamente necesarios y cualquier comunicación importante se hacía a través de abogados. No era por orgullo ni por querer hacérmela fuerte, era porque ya sabía cómo funcionaba él cuando tenía espacio para meterse en conversaciones personales. Siempre encontraba la forma de darle la vuelta a las cosas, de hacerte dudar, de poner el foco en cualquier otra cosa menos en lo que realmente importaba. Y esta vez no le iba a dar esa oportunidad. Aún así, eventualmente apareció de nuevo de una forma más directa. No fue a través de mensajes ni de intermediarios, fue en persona. Una tarde, sin aviso, llegó a la casa. No entró, no hizo ninguna locura, simplemente se quedó afuera y tocó la puerta. En otro momento de mi vida eso me habría descolocado por completo, pero esta vez lo vi de otra manera. No como alguien que tenía poder sobre mí, sino como alguien que ya no formaba parte de nada de lo que estaba construyendo. Decidí abrir, no por él, sino por mí. Porque quería cerrar esa parte sin quedarme con la sensación de haber evitado algo. Cuando lo tuve enfrente, la diferencia era evidente. No era solo una cuestión física, aunque también se veía más desgastado, sino la actitud. Ya no estaba esa seguridad absurda que tenía antes, esa forma de hablar como si todo girara a su alrededor. Estaba más contenido, más inseguro, como alguien que ya no tiene claro cuál es su lugar. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que no podía dejar las cosas así. Su forma de expresarse era completamente distinta a la de meses atrás, cuando me pidió el divorcio como si estuviera resolviendo un trámite cualquiera. Esta vez había una carga emocional que antes no existía, pero no era suficiente para cambiar lo que ya estaba claro. En medio de la conversación me dijo que había cometido un error, que todo se había salido de control, que la relación que tenía no era lo que él pensaba. No lo dijo de forma directa, pero quedó claro que las cosas con la otra mujer no estaban funcionando. Habló de discusiones, de presión, de problemas que antes no tenía. Escucharlo decir eso fue extraño, porque durante años esa relación había sido lo suficientemente importante como para arriesgar todo, y ahora de repente ya no era lo que él creía. En algún punto intentó justificarse diciendo que se había dejado llevar, que no supo manejar la situación,
que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Ese tipo de frases me hicieron darme cuenta de que, a pesar de todo, seguía sin asumir completamente lo que había hecho. Siempre había una forma de suavizarlo, de presentarlo como algo que simplemente pasó, en lugar de reconocer que fue una serie de decisiones tomadas una y otra vez. Luego vino la parte que, honestamente, era predecible. Me dijo que me extrañaba, que extrañaba la vida que teníamos, que todo era más estable conmigo. No lo dijo como una declaración romántica, lo dijo como alguien que reconoce que perdió una comodidad importante. Y ahí fue donde todo terminó de encajar para mí. No necesitaba gritarle ni decirle todo lo que pensaba. No hacía falta. Simplemente le pregunté si realmente me extrañaba a mí o si extrañaba lo que yo representaba en su vida. No supo responder. Se quedó en silencio, buscando una forma de salir de esa pregunta sin quedar mal, pero no había forma. Y ese silencio fue más claro que cualquier explicación que pudiera haber dado. En ese momento entendí que no había nada que recuperar, porque nunca estuvo intentando recuperar la relación en sí, sino las condiciones que le convenían. Y yo ya no estaba dispuesta a ser parte de eso. Le pedí que se fuera, sin levantar la voz, sin hacer una escena. No fue un momento dramático, fue algo mucho más simple y definitivo. Cerré la puerta y con eso cerré también cualquier posibilidad de volver a entrar en ese ciclo. Después de eso, no volvió a intentar contactarme de la misma forma. Hubo algún mensaje aislado, pero nada insistente. Supongo que finalmente entendió que ya no había espacio para lo que estaba buscando. En estos meses, lo que más ha cambiado no es lo externo, sino la forma en la que percibo todo. Antes vivía con una especie de tensión constante que ya ni siquiera identificaba, como si siempre estuviera esperando que algo no cuadrara. Ahora esa sensación desapareció. No es que todo sea perfecto, pero al menos es claro. Y aunque suene raro decirlo después de todo lo que pasó, creo que ese es el cambio más grande de todos. No tener que estar dudando, no tener que estar revisando, no tener que estar interpretando cada cosa que pasa. Solo vivir sin esa carga. Si algo dejó claro todo esto es que hay cosas que no se pueden arreglar porque nunca estuvieron bien en primer lugar, solo estaban sostenidas por costumbre y por la falta de consecuencias. Y cuando esas consecuencias finalmente llegan, todo lo que parecía sólido se desarma sin mucho esfuerzo. Actualización final. Pasaron varios meses desde todo lo que había pasado y, aunque al principio pensé que las cosas se iban a quedar en ese punto incómodo donde nadie dice nada pero todo está roto, la realidad fue muy distinta porque poco a poco cada decisión que tomé empezó a tener consecuencias más claras, más firmes, y ya no había forma de fingir que todo podía volver a ser como antes. En ese tiempo me enfoqué mucho en mantener distancia, en reconstruir mi rutina sin depender de nadie y en no caer otra vez en esa necesidad de buscar explicaciones donde claramente ya no las había. Y aunque no fue fácil porque había momentos en los que me cuestionaba si había sido demasiado radical, cada vez que recordaba cómo me sentía antes entendía que no había sido una exageración, sino una reacción necesaria. Un día, sin esperarlo, volvió a aparecer en mi vida de una forma que no fue directa ni dramática, sino más bien incómoda, porque no me escribió a mí sino a alguien cercano, intentando averiguar cómo estaba. Qué estaba haciendo y si seguía igual de firme en mi decisión de no tener contacto. Y esa forma indirecta de buscarme fue lo que terminó de confirmarme que no había cambiado nada en el fondo. Porque alguien que realmente entiende el daño que causó no intenta rodeos ni estrategias para volver a entrar, simplemente respeta el espacio y el silencio. Cuando esa persona me contó lo que había pasado, me preguntó por ti como si nada, como si todo hubiera quedado en pausa, y en ese momento sentí algo extraño, no fue rabia ni tristeza. Fue más bien una especie de claridad que no había tenido antes. Con el tiempo entendí que lo que más me había costado no era soltar a esa persona, sino soltar la idea que yo tenía de lo que podía haber sido. Porque durante mucho tiempo me aferré a la versión que quería creer y no a la realidad que tenía enfrente, y aceptar eso fue lo que realmente me permitió avanzar sin sentir que estaba perdiendo algo, sino más bien recuperando tranquilidad. Empecé a notar cambios en mí que antes no valoraba, como el hecho de poder tomar decisiones sin dudar tanto o de no sentir esa ansiedad constante de estar pendiente de alguien más, y aunque suene simple, para mí fue un proceso bastante profundo. Meses después coincidimos en un lugar al que ninguno de los dos esperaba que el otro fuera, y ese momento,
que antes me habría puesto nervioso o incómodo, fue completamente distinto porque ya no había nada que aclarar ni discutir, simplemente nos vimos, hubo un saludo breve y cada uno siguió su camino sin detenerse. Y esa escena tan sencilla fue la prueba más clara de que todo había cambiado de verdad. No hubo tensión, no hubo necesidad de decir nada pendiente, y eso me hizo darme cuenta de que cerrar un ciclo no siempre implica una conversación final, a veces simplemente llega un punto en el que ya no hay nada más que decir. Después de eso, todo terminó de acomodarse de una forma que no había planeado pero que resultó ser mejor de lo que esperaba, porque empecé a abrirme a nuevas experiencias sin comparar constantemente con el pasado. Algo que antes me parecía imposible, y aunque al principio tenía miedo de repetir patrones, esta vez fui más consciente de mis límites y de lo que estaba dispuesto a aceptar. También aprendí a no justificar actitudes que antes dejaba pasar por costumbre o por apego, y ese cambio fue clave para no volver a caer en situaciones similares. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que todo ese proceso, que en su momento se sintió pesado y confuso, en realidad fue necesario para entender cosas que no habría aprendido de otra manera. Como el valor de poner límites sin sentir culpa o la importancia de escuchar lo que uno siente sin intentar acomodarlo para que encaje con lo que otros esperan. No fue un camino rápido ni sencillo, pero sí fue uno que me dejó mucho más claro quién soy y qué quiero evitar en el futuro. Al final, lo que parecía una historia que iba a dejarme con dudas terminó siendo una experiencia que me dio respuestas, no de la forma que esperaba, pero sí de la forma que necesitaba. Y aunque hubo momentos en los que pensé que no iba a salir de ese ciclo, ahora entiendo que a veces lo único que hace falta es tomar distancia suficiente para ver todo con otra perspectiva, sin ruido, sin presión y sin esa necesidad constante de aferrarse a algo que ya no tiene sentido.